¿Qué tal? Bienvenidos. El Señor nos estuvo instruyendo en estos últimos días, en estas últimas reuniones, sobre cómo es su voluntad. ¿Para qué lado caminar cuando tenemos que hacer su voluntad? ¿Cuáles son las características de su voluntad? ¿Cómo hacerla operativa, su voluntad? Y nos remató el sábado dándonos el mensaje de cuál es la fe que salva. Porque hay una fe muerta, ¿no? Lo vimos el sábado, lo vieron. Yo no estuve, pero tengo un ministro que graba los estudios y los puedo ver después. Así que gloria a Dios por eso. Y ahora vamos a ver algo que va a ahondar un poquito más sobre cómo hacer para mirar nuestras vidas y poder alinearnos un poquito más a su voluntad. El otro día me contaba Julieta en realidad, que a Eric le tuvieron que hacer 3 intervenciones en las piernas quemadas y una de ellas era sacarle la epidermis, ¿no? Que fue toda la piel quemada. Como tiene el 25% de su cuerpo quemado, tuvieron que hacerle una segunda intervención para sacarle la segunda capa, que no sé cómo se llama, de esa piel que también estaba quemada. Y una tercera intervención donde le hicieron un raspaje, ¿no? Cuento estos datos porque esta tercera intervención es un paralelo al estudio que vamos a ver hoy el sábado. Y depende de cada uno de ustedes que lo quiera aceptar o no. Porque nosotros somos atalayas, ¿no? Es decir, que estamos acá para decir lo que Dios dice que tenemos que decir, no para obligarlos a hacer lo que tienen que hacer, o que tenemos que hacer. Entonces, en ese marco, les recomiendo que pongan el oído. Ya sabemos cuál es su voluntad, cuáles son las características de su voluntad, y cuál es la fe que tenemos que usar para llevar adelante nuestra vida. Ahora vamos a ver cuáles son las prioridades en nuestras vidas. Y después vamos a profundizar un poquito más para ver dentro de esas prioridades cuáles son las cuestiones operativas o cómo hacerlo operativo ese mandato del Señor, ¿no? Para no salir de la estructura de los estudios bíblicos voy a empezar con preguntas. Y alguien puede contarme, el que quiera, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en su vida? Pueden levantar la mano, decir, por ejemplo, fútbol, ¿no? Cristian. Ahora, por ejemplo. Sí. Crecer en lo que es espiritual. Crecer en tu vida espiritual. Sí, matar la carne. Matar la carne. Bien. Luchando contra eso. Amén. ¿Alguien más tiene algo para contar, para decir, para... Sevita? Sostenerme en el tiempo matando la carne, lo mismo que Cristian, pero sosteniéndome Mantenerlo, claro. en el tiempo. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Darlo a Jesucristo, ¿no? Pedrito. Pecar cada día menos. Pecar cada día menos. Una prioridad. Interesante la prioridad. Marce. Buscar al Señor de todo corazón y amarlo sobre todas las cosas, ¿no? Hay que hacerse cargo de esa declaración, ¿eh? No cualquiera lo puede hacer. Ya nos vemos. ¿Alguien más? En mi caso es como Flor. encontrar el propósito que tiene el Señor, que no lo veo, no lo entiendo, no puedo, no sé, como
Con razón te mandé un mensaje para ver si venías. Yo tenía que esperar Con razón. Bien, ¿alguien más? ¿Vale? siempre haces preguntas tramposas, pero no, que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos muchas veces. Obvio. Puede haber distancia entre aquello que decimos que es nuestra prioridad y cómo lo... Obvio. con mi mente también deseo que mi prioridad sea el Señor. Muchas veces empiezo el día y hago 54 cosas y... Antes de esa prioridad. ¿Lore? Llegar hasta el fin, hasta que venga el Señor, al lado de Él, y ser la mujer virtuosa que pide. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere, mami? Viste que no te digo más, más. Hacedora de la palabra. Amén. Bueno, una pincelada de nuestra congregación, ¿no? Cada uno tenemos una prioridad, una perspectiva de vida, un algo que hacer, una forma de ejecutarlo, básicamente porque somos todos diferentes y el Señor nos hizo así, de esa manera. Incluso nuestras prioridades van cambiando en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Tengo prioridades hoy y dentro de un año voy a tener diferentes, prioridades diferentes, y dentro de 10 de la misma manera. Y si uno mira para atrás, hace 10 años tenía otras prioridades, ¿no? Tenemos la característica de ser cambiantes y de ser únicos en nuestra relación con el Señor. Sí tenemos una guía, una regla, una norma en la cual debemos agarrarnos para llevar adelante nuestra vida conforme a esas prioridades, que es la Biblia, ¿no? Vamos a empezar leyendo en Mateo. Vamos a leer Mateo 6, del 24 al 34. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, por qué han de comer o qué han de beber, y por su cuerpo, y por qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen más ustedes? ¿No valen vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién, de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni a un Salmón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa al horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen ni por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Vamos a poner énfasis, ese es el marco, vamos a poner énfasis en el versículo número 33, que habla de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios nos añade todo lo demás, ¿no? La palabra primeramente, si bien habla de empezar con, o de ponerlo primero, habla de una prioridad. No necesariamente me levanto a la mañana
y lo primero que hago es, sino vivo sabiendo que es lo primero, que es lo más importante. ¿Se entiende esa diferencia? No es que primero me lavo los dientes y después tomo un mate, por ejemplo, sino que... Es al revés, porque Bueno, cada uno hace lo que quiere. O ¿qué hago? Siempre tomo mate y siempre me lavo los dientes, digamos. Por ejemplo, ¿no? Pero estaba como poniendo la comparación de primero o prioritario. Tiene que ser prioritario, más importante que buscar el reino de Dios y su justicia. Antes que todo. Antes que todo. Primero que nada. Cevita. de cualquier acción. ¿Cómo? De cualquier Claro. acción, Una de cualquier cosa, pensamiento, de cualquier palabra que uno una cosa es lo diario y otra cosa es lo permanente. Por eso no es lo primero, sino lo prioritario. Porque si uno piensa día a día, piensa en lo primero. Es decir, ¿qué hago lo primero lo primero que hago a la mañana? ¿Qué hago? Y agarro la Biblia y leo el versículo del día, por ejemplo, ¿no? Entonces no es ese el concepto. El concepto es pienso todo el tiempo, sueño con el Señor, duermo con el Señor, velo con el Señor, me despierto a las 4 de la mañana y oro. No, reniego porque no puedo dormir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hago? Lo prioritario. Y primero, prioritariamente busco al Señor. Por eso por eso es necesaria la diferencia de pensar en el día a día o en lo que uno hace como acción, que sería lo primero que hace, en comparación con lo que uno hace permanentemente, que es primero pone a Dios. No primero en la lista, sino primero porque es prioritario, porque es lo más importante que tengo. Y nos quedamos cortos, siempre. Siempre nos quedamos cortos cuando le ponemos primero a Dios. Siempre. Siempre hay, por ejemplo, el tema del pensamiento, ¿no? ¿Alguien sabe el versículo que dice en qué tenemos que pensar? Levante la mano solamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay algunos que si se los digo seguramente se acuerdan. ¿No? Dice, en esto pensad, en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. ¿No? Me levanto a la mañana y digo, tengo que ir a trabajar. Ponele, no sé, cada uno. Yo dice uno. O me levanto y el primer pensamiento no es lo que dice la Biblia. Cualquier cosa, ¿no? Pongo ese ejemplo porque justo está hablando del afán, la ansiedad. ¿Entiendes? Entonces, la prioridad, al ser Dios la prioridad, uno cambia el chip. Es como que saca el chip de Claro y pone el de Movistar. Cambia el chip. Es otra cosa, otra compañía, otra antena, ¿no? Entonces, es otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Y que empiezo a pensar como piensa Jesucristo, como piensa Dios. Empiezo a pensar de esa manera, ¿no? Bendigo a la persona que está al lado mío, por ejemplo, ¿no? ¿Me despierto solo? Bueno, ¿en quién pienso? Pienso en Pedro. Bueno, oro por Pedro. ¿No? Entonces, prioritariamente el Señor es eso. Es tener la preeminencia. Primero Él. Primero Él. Ahora vamos a desglosar un poco. Pongo el ejemplo de la mañanita, porque la mañanita es como que se despierta la carne siempre, ¿vieron? ¿O no? Siempre se despierta la carne y tengo hambre y... hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Como dice Seba, salí estúpida, que me abracé. Cosas que la carne, ¿viste? Es la carne. Es el ego, es el orgullo, es yo tengo razón, yo tengo razón. Es más, anoche te peleaste conmigo y yo tenía razón.
Nada que ver, boludo. Si el versículo dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, nada que ver. ¿Se entiende? Entonces, ¿vamos a ser cristianos o vamos a jugar a que venimos a la iglesia? ¿Tenemos que ser cristianos? O mañana hacerlo. Si no lo fuimos hasta hoy, hacerlo mañana. Nos levantamos mañana y tenemos que hacer lo que dice la palabra. Si tenemos ese manual de uso. Generalmente los varones, cuando compramos un electrodoméstico, no leemos el manual de uso. Lo empezamos a usar. ¿O no? Las herramientas, ¿viste? Compramos las herramientas y... Sí, porque esto es así. Uy, se trabó, ¿qué pasó? Nunca leíste el manual de uso, ¿viste? Porque no está para leer el manual de uso. Esa es la mente que tenemos, la mente carnal, la mente del mundo, digamos. Si la Biblia es el manual de uso para nuestra vida, usémoslo de esa manera. Tenemos la característica, la posibilidad, la ventaja de tener una Biblia impresa, arregladita, ordenadita en la mesa de luz, al pie de la cama, donde fuere, en el celular, ¿no? Si pudiéramos medir cuántas veces ingreso a la aplicación de la Biblia y cuántas a la aplicación de Instagram, nos daría vergüenza. ¿O no? Porque no es prioritario. ¿Cuántas veces entro a WhatsApp y no a la aplicación de la Biblia? Porque no es prioritario. Bueno, WhatsApp podríamos medir cuántas veces voy a leer los versículos que comparten mis hermanos y demás, pero pongo esos ejemplos porque hoy día son útiles. ¿Está? Primeramente el reino de Dios. Y no solo el reino de Dios. Dice, y su justicia. Ahora vamos a ver qué es buscar primeramente el reino de Dios y qué es buscar primeramente su justicia, para que después el Señor se ocupe de todo lo demás. No, pero tengo que trabajar también. También tengo que educar a mis hijos. También tengo que ir a disfrutar con mis amigos. También tengo que ir a pagar la luz. También tengo que... ¿Viste? Está en eso que dice, todo será añadido. En eso. Uno tiene que creerlo. No lo creemos. Por eso nos afanamos. No lo creemos. Esa es la respuesta real. El núcleo de la respuesta de por qué nos pasa. Y porque no lo creemos. Decimos que lo creemos, pero no lo creemos. Si tenemos confianza plena, lo vamos a creer. Una de las características de buscar el reino de Dios, primeramente, es creer toda la Biblia. Toda. Porque la verdad no es solamente Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Es la verdad? Sí, es la verdad. ¿O no? Y dice el Salmo 119:16, si quieren leer, lo buscamos para leerlo, 119:16. Dice que la suma de su palabra es la verdad. ¿No? La suma de su palabra es la verdad. El que quiera también responder estas preguntas estaría bueno que lo haga, pero voy a hacer unas preguntas que dice... Vamos a leer primero el versículo. ¿Sevita? Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. 119, 160, perdón. Había un cerito al lado. ¿Dónde dejó acá? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Amén. La suma de su palabra es la verdad. Entonces, ¿hay versículos que no creemos de la Biblia? Chan. ¿Hay algo de la Biblia que no puedo creer?
anoté 2 o 3 preguntas, ¿no? Esto no está escrito para mí. No, esto no fue escrito. Pero es del Antiguo Testamento. Esto ya pasó de moda, así que ya está. ¿No? Hay versículos de la Biblia que no creemos, ¿o no? Vamos a leer Hechos 4:34, a ver qué dice. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No, esto no. Esto, aparte de re aburrido. Aparte no da. No da. Aparte es hace 2000 años. Mi casa no estaba hace 2000 años, así que ¿por qué la voy a vender? Y empezamos a justificarnos, digamos. ¿Está en la Biblia esto o está en Condorito? En la Biblia. Dice que así empezó la iglesia, ¿no? La iglesia empezó teniendo todas las cosas en común. ¿Está? Después hay otros ejemplos también, donde habla de que algunos lo que hacían es vendían las casas y daban la mitad, ¿no? Hay un libro que me regaló mi hermano Nicolás para que me entretenga en las vacaciones, y unos hermanos de Estados Unidos hicieron un plan de evangelización, ¿no? El plan de evangelización implicaba dinero, porque hay que mandar misioneros, hay que comprar pasajes, hay que darle de comer, digamos, y no había tanta plata. Entonces, muchos hermanos vendieron su casa para mudarse a una casa más chica y poder tener para ofrendar. Y lo hicieron. $1.500.000 juntaron en un año para hacer lo que Dios dijo: llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Por ejemplo, ¿no? Gracias por el libro. Entonces uno se pone a pensar y dice: ¿cuánto tiempo perdí? No estamos llamando acá a que cada uno venda su casa, pongan la ofrenda a la mitad de la casa. Cada uno tiene su llamado, Estoy poniendo ejemplos profundos, reales y verdaderos, de poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dejamos de tomar 4 pintas por semana para poder ofrendar más? Yo no. Digo, mañana por ahí empieza a hacerlo. Dios quiera. Porque el Señor llama a cada uno para hacer lo que tenga que hacer. El mismo pastor decía: nosotros mandamos ministros y mandamos ministros a montarnos a levantar iglesias en determinados lugares, y damos gloria a Dios porque volvieron y tuvieron fruto. Y hay algunos que fueron y hubiese sido mejor que no hayan ido, porque se gastaron la plata, no predicaron, fueron de deshonra a la iglesia, porque no estaban llamados. Porque no todos están llamados a la misma obra. No todos estamos llamados a la misma obra. El mismo ejemplo de la misma iglesia tiene un llamado, por ejemplo, a alojar en sus familias, en las familias del cuerpo, huérfanos. Obvio.
Sean hospedadores, dice la Biblia, porque hospedarán ángeles tal vez. Entonces un día el pastor se le ocurrió llamar por teléfono al departamento de familias sustitutas del estado de Ohio. Y entonces le dice, ¿cuántos niños están esperando un hogar sustituto? 150. 150. ¿No? Entonces, dice, ese sería un número milagroso, ¿no? Sería milagro que todos encuentren un lugar, una casa, un hogar donde los alojen. No era adopción, era alojarlo. Estar un momento, un rato, un tiempo determinado en la casa de alguien en vez de en el instituto, ¿no? En el hogar, como conocemos acá. Entonces el pastor invitó a aquellos que el Señor llamara de su congregación a ir a la reunión donde les iban a enseñar cómo hacer para poder tener durante un tiempo a esos niños, en lugar de que esos niños estén en el instituto, en el hogar de menores, ¿no? Fue un llamado del Señor para ese pastor. Y que en esa reunión se inscribieran 150 familias. También un llamado del Señor. Cada uno tiene su propio llamado. No nos tenemos que hacer los sotas para ser liviano en la palabra, en el llamado. En el llamado. Y a veces nos despertamos y nos preocupa que no tengo yerba para el mate. ¿Cómo que no compraste yerba? Florencia, te dije que compraras yerba. Y me preocupo por eso. Y lo primero que tengo que ocuparme es del reino de su justicia. Si yo creo que la suma de su palabra es la verdad, tengo que hacer lo que digo creer. ¿No? Tengo que hacer lo que creo. ¿O no? Yo creo que soy hijo de Mirta. Entonces me tengo que comportar como hijo de Mirta, ¿no? A veces no me comporto tan como hijo de Mirta. Pero bueno. Ella me perdona. Yo voy, le doy un abrazo. Bueno, cuestiones, ¿no? Pero uno tiene que comportarse como lo que dice ser hijo de Dios, ¿o no? ¿Somos hijos de Dios? Amén. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? No escucho. ¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Qué? Hablen. ¿Por qué? Amén. Dice, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. El que no cree en Jesucristo es hijo de Dios. No. Así. No, No. No es hijo de Dios. O sea, la respuesta correcta es porque creemos en Jesucristo. Obvio. Si crees en Jesucristo, sos hecho hijo de Dios, como dice el hermano, adoptado. Porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Obvio. Y Él dio su vida para que todos como hermanos podamos ser recibidos por su Padre. Por eso dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa es la Es un profundidad. lugar de honra, pero gracias a Él es el. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, Amén. el unigénito. Amén. Hay gente que cree en Jesús, pero no cree En Jesucristo. En esa verdad profunda que es Obvio. Él es el Hijo, nadie más. Obvio. En ese sentido. Amén. Amén. Esa es la profundidad. Profundidad, anchura, longitud. Primera de Corintios 11:1, por favor.
Va a ser largo, che. ¿Eh? No, estamos esperando al Señor nada más. ¿Está bueno ese mate? A ver. 11.1. Sí, por favor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Pah! Pablo le dice a los hermanos, por ejemplo a nosotros, ¿no?, que seamos imitadores de Él, porque Él es imitador de Cristo. O sea que tenemos que trabajar siendo imitadores de Cristo, ¿no? Vamos a verlo en profundidad después, pero por ejemplo el marido dice que tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál fue la mayor obra que hizo Cristo por la iglesia? Siguiendo el versículo dice, porque dio su vida por ella. Ni en pedo voy a dar la vida por esta. A veces nos pasa eso. Nuestra carne nos dicta eso. ¿O no? ¿Están cayendo ficha? Es el Señor. Entonces, tenemos que hacer eso y no otra cosa. Y no otra cosa. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Hermanos, sean imitadores de mí, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Amén. Amén, Señor. Y no estamos poniendo el ejemplo de Seba, de Nico, de Gaby, de Lolo, de Gonzalo, digamos. Porque en realidad fenecemos, dentro de un rato nos morimos y viene otro, y Dios mediante viene otro, y otro, y otro, hasta que venga el Señor. Todos tenemos que ser imitadores de Cristo. Todos, cada uno de nosotros. Tenemos que buscar en Cristo el reflejo de nuestra vida. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y me miro en el espejo y me veo igual. Y claro, ¿o no? Sí, no. ¿Cuál es el espejo para verme como me veo como en Cristo? ¿Eh? ¿Qué? Una parte. Sí, la palabra es de instrucción, es decir, cómo hacerlo, ¿no? El hermano. El hermano te ve y te dice, che, ¿estás afuera o adentro? ¿Afuera o dentro del tarro? Sí, me ando. Pero digo, el hermano es, ¿o no? El hermano lo diría con él. A veces uno va y le dice algo al otro y el otro piensa que le dice uno las cosas. No, si yo no soy nadie. Es más, espero que me digan. Queremos que nos digan. Lo decía el otro día Gaby cuando llamaba a exhortación. Queremos que nos digan. Si nosotros, digamos, somos iguales, estamos diferentes roles, jugadores, ¿no? En la cancha. Digo, está el 9, el 2, el que va, cabecea, ¿no? El arquero, el aguatero, ¿no? Pero todos son importantes, ¿o no? El vestuarista, si no tuviera vestuarista, ¿qué pasaría? ¿Eh? El olor, dice. No, al menos, mirá si no tienen ropa para ir a jugar al fútbol. El vestuarista también es importante. Los roles no definen la importancia. Dice la Biblia, no hay ni mujer ni varón, ni griego ni judío, ni gentil, no hay nada. Todos iguales. Todos indios raso acá. ¿No? En eso saqué una acotación. No es tanto la importancia de lo que haces, sino lo bien que lo haces o la entrega que das en eso que estás haciendo. Sino si vas a barrer y lo haces para el Señor diga, qué bien que barriste. Y eso a vos te da un lugar de honra. No es
Si vas a predicar, es lo mismo que si vas a barrer, porque lo estás haciendo para el Señor. Amén. Entonces, si vas a predicar, hazlo bien, si vas a barrer, hazlo bien, y si vas a hacer cualquier cosa que hagas, hágalo para Hágalo para la gloria de Dios. Entonces, en ese sentido, si uno lo está haciendo para el Señor lo ve, ¿no? Por esa aprobación, por eso nos da gozo, sea lo que sea que estemos haciendo. Amén. Hay unas cosas escritas ahí, unos versículos en la Biblia, que están escritos para el otro. Este versículo es para Seba, ¿no? Hay versículos que están escritos para que los cumpla otro, no para que los cumpla yo. ¿O no? Hay algunos versículos que no es importante cumplir. Mentira total. Vamos a leer Hechos 4:34. No, perdón, 1 Corintios 11:13, ya leímos. El chabón quería que venda la casa, que venda la casa, que venda la casa. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrir la cabeza? Sí, ese versículo está hecho para las otras mujeres, no para mí. ¿No? Yo veo acá, por ejemplo, más de la mitad de las mujeres que oran sin cubrirse la cabeza. Por ejemplo. Algunos varones que vienen con gorrita y se dejan la gorrita mientras oran. También, ¿no? Pongo el ejemplo. Son versículos que no están escritos para uno. Lo digo irónicamente, ¿no? Hay que profundizar en la palabra del Señor. Buscar, redarguir, ser insistentes en conseguir la respuesta adecuada de qué es lo que Dios quiere que haga, aunque me parezca que no sea para mí. No van a venir todos con gorra el sábado, por favor, ¿eh? Sí, estaría bueno que cumpla la palabra y que todas las mujeres vengan, o al menos cuando oran o profetizan, dice la palabra, ¿no? Cuando ora o profetiza, la mujer debe tener la cabeza cubierta. Señal de autoridad por causa de los ángeles. El que no lo sabe, sí. El que no lo sabe, eso, pregunta. ¿Está? En los varones dice la Biblia que nosotros ofendemos a nuestra cabeza si oramos a Dios o profetizamos con la cabeza cubierta. Ofendemos a Cristo si lo hacemos así. Y la mujer al revés, que le ofende a su marido o a Cristo, en el caso de que no tenga marido, si ora o profetiza con la cabeza descubierta. ¿Tá? Hay una ley espiritual que es superior a esa situación, que es los ángeles que están en esa comunicación que hay entre uno y Dios, que interfieren. Cuando ven que esa mujer o ese varón no tiene autoridad, porque tiene la cabeza cubierta, o la mujer la cabeza descubierta, hay posibilidades de acción de ese enemigo espiritual sobre él por causa de los ángeles. Dice, los ángeles del enemigo, los ángeles caídos, digamos, interfieren en nuestra vida cuando nosotros no cumplimos la palabra del Señor. Bueno, si creo, ya no necesito hacer más nada. No, si es por gracia, no es por obra. Son preguntas capciosas, ya me vas a entender. El sábado veían específicamente que la fe sin obras, que es muerta. Entonces, si tuvimos hasta hoy una fe que no hizo nada, creyó, es decir, como el que estaba al costado de Jesús, ¿no? Creyó y se fue al reino del cielo. Es salvo. ¿Está? Ahora, viene el Señor Jesús hoy a la noche. Ese que no hizo nada, si cree en el Señor Jesucristo, es salvo. No hay duda de la salvación. ¿Está bien? La fe sin obras, que está muerta, es esa fe que nos sirve para
la recompensa en la vida eterna. Yo siempre pongo el ejemplo del boliche. No sé por qué. Nunca fui a un boliche. Cuando vas al boliche necesitas la entrada y algo de una monedita para consumir algo adentro. ¿O no? ¿No? A veces íbamos solo por la entrada nosotros. Y veíamos si algo adentro, o sea, un amigo, ¿no? Entonces, entrar al reino de los cielos es la entrada. La obra te da las consumiciones de adentro, digamos. ¿Cuánto vas a tener para usar en el reino de los cielos? ¿Cuál va a ser el resultado, el fruto que vas a obtener en el reino de los cielos? Y esa es la obra. Para eso es la obra. No para salvarse. Porque para salvarse ya la hizo toda Jesucristo. Toda, ¿eh? Toda. No hay nada que uno pueda hacer para salvarse. Nada. La hizo toda. Entonces, de ahora en adelante, la obra, la fe que obra, es la fe que me suma, decía un hermano, Celestial Coins, ¿no? Los que juegan los jueguitos, viste que vas pasando niveles y te van dando vidas, ¿no? Te va dando premios. Entonces vas teniendo como crédito espiritual en la vida eterna. ¿Quién está dispuesto a cambiar su agenda en cualquier momento por la agenda de Dios? Entonces, esa pregunta es una pregunta que uno debe profundizar la respuesta, porque cuando te toca, a veces no lo hacemos. Y profundizar la respuesta nos permite a nosotros decidir antes de que venga el pedido de cambiar la agenda. A las 4 tengo dentista. Pero Ariel me llamó para ir a predicarle a uno que está enfermo en el hospital, que hace 7 meses que no se despierta y justo a las 4 de la tarde. Ariel, más inoportuno. A las 4 de la tarde tenía dentista, 7 meses hace me dio el turno. Justo ahora tiene que ser. ¿No podemos ir a las 5? ¿A las 3 de la tarde? ¿Quién está dispuesto a cambiar la agenda de uno por la agenda del Señor? Tengo que trabajar mañana. Ya vamos a profundizar sobre eso. Tengo que trabajar mañana, no puedo. Chan. ¿Cómo? ¿No estaba primero Dios? Vamos a leer Romanos 3:28. Los dos últimos. Me copié de Seba. Insert coin. Romanos 3:28 y Santiago 2:20 y 26. Y ya terminamos. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es claro, ¿no? El espíritu es el que obra y obra conforme a esa fe. Bueno, lo veían el sábado, ¿vale? Bueno, vamos a... Yo creía que iban a ser 2 encuentros, pero me parece que van a ser 5. Vamos a continuar el sábado, Dios mediante. Recomiendo los que quieran reescucharlo, que se ocupen de escucharlo. Nuestro hermano lo comparte seguramente hoy a la noche o mañana, el estudio. Y si pueden releer los versículos estaría bueno como para refrescar. Y si tienen preguntas, anótenlas para verlas el sábado. Amén. Vamos a continuar con esto. Vamos a solamente ver 3 puntos de las prioridades de un cristiano, que son Dios, la familia y el trabajo. Solo esos 3 puntos vamos a ver.
Vamos por la mitad del primero. ¿Eh? Sigamos bien. Bueno, gloria a Dios, hermano.